¿Cómo están mis amigos y hermanos? Los saludo en este día con la paz del Señor y bueno, una vez más para compartir este encuentro con la palabra del Señor. Y como cada miércoles y domingos tomamos un tiempo, espero que usted pueda tomar este tiempo y en este tiempo eh, disponer nuestro corazón, o sea, que sea un tiempo de calidad, porque no se trata de la cantidad de tiempo, sino que en ese tiempo que dispongamos para acercarnos a la palabra de Dios, dejemos todas las demás cosas, tratemos de seleccionar, digamos, eliminar todas las cosas que nos distraen y abrir nuestro corazón. Y de esa manera, con certeza, esta palabra de Dios tendrá un significado, una aplicación y será para nosotros una gran bendición. Así que bienvenidos a todos a este nuevo encuentro con la palabra de Dios y vamos a compartir el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles capítulo 8, allí en el versículo 26 en adelante. Una hermosa historia que muchas veces compartimos y la compartimos en el momento del sacramento del bautismo, porque tiene que ver justamente con el bautismo en aguas del creyente. Así que bueno, espero que pueda llamar a su familia, disponerse en un lugar tranquilo, apagar los celulares o apagarlos, eh, dejar a un lado un poquito las actividades y tomar este tiempo para meditar en la palabra. Dice así entonces el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8 a partir del versículo 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Amén. Hasta ahí leemos la palabra del Señor. Luego relata los versículos próximos que el eunuco escuchó el mensaje del Evangelio y pasaron por un camino donde había cierta agua. Indudablemente Felipe le habló de la salvación de Jesucristo, porque este texto de Isaías se refería a nuestro Salvador. Y el eunuco, al ver el agua, le dijo: ¿y qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le contestó: si crees que Jesucristo es tu Salvador y le has aceptado en tu corazón, arrepentido de tus pecados, no hay ningún impedimento para que seas bautizado en su nombre. Y dice que detuvieron el carro, bajaron al agua, el eunuco se bautizó y Felipe y el eunuco siguieron sus caminos, cada uno por su lado. Una maravillosa historia de lo que representa la evangelización guiada por Dios. Y quería tomar unos minutos porque la iglesia necesita retomar la evangelización que Dios respalda, la que Dios nos guía, y si hemos de evangelizar, de ser testigos, necesitamos que el Señor nos guíe, porque Él es
el que nos da la oportunidad, nos da la ocasión, porque Él conoce a las almas y sabe cuándo están dispuestas. Creo que todo el que se ha acercado al Evangelio sabe que Dios nos ha llamado a predicar y Él nos ha dado poder, el poder de Dios para realizar esa tarea. No lo hacemos con nuestras fuerzas, no convencemos a nadie, no imponemos nuestras formas de pensar, sino que compartimos lo que Dios nos da, preferentemente cuando Dios nos guía, a los corazones que Dios prepara y Él, Dios, hace la obra. Hay veces personas que son muy reacias al Evangelio y esas mismas personas en otras circunstancias son permeables al Evangelio. Entonces necesitamos que Dios nos guíe en el momento oportuno cuando hay una relación personal, un contacto personal, para que Dios prepare ese corazón, para que ese corazón esté susceptible al mensaje del Evangelio y pueda recibirlo para transformar su vida en una vida victoriosa. Y Dios usa muchos medios, distintas formas para guiar a sus hijos a los lugares y en los momentos oportunos para que tengan encuentro con las personas determinadas. Como la historia nos dice que Dios, a través de su espíritu, guió a Felipe llevándolo a un lugar para hablar con alguien que su corazón estaba preparado. En el caso de Felipe fue un ángel del Señor. Y hay distintas formas en que Dios nos puede guiar y vamos a tratar de compartir alguna de ellas. Pero lo importante es que cuando Dios nos guía, cuando nosotros advertimos nuestra responsabilidad, porque es una responsabilidad del creyente compartir el Evangelio. Porque usted ni yo hemos recibido el mensaje de salvación para nuestro beneficio solamente, sino que para que nuestro beneficio sea mayor, Dios nos dice que somos un vaso que debe rebalsar del mensaje para que pueda llegar hacia todos los lugares en donde nuestra influencia alcance. Hermano querido, qué ejemplo el de este hombre Felipe, ¿no? Estaba en un momento muy maravilloso de su ministerio y Dios lo sacó de allí, lo mandó al desierto porque había una persona que necesitaba el mensaje del Evangelio. ¿Y qué hizo Felipe? Felipe, en un ejemplo para nosotros, sencillamente obedeció. Una palabra media compleja para ocupar en este tiempo cuando hablamos de la obediencia a nuestro Dios. Es imprescindible que como cristianos obedezcamos a Dios. Y si nosotros obedecemos a Dios a través de su palabra, vamos a ser sensibles a la guía de su espíritu. Pero indudablemente el que resiste a la palabra de Dios, ¿cómo va a poder ser guiado por el Espíritu de Dios? ¿Cómo va a recibir la guía del Espíritu para mostrarle el mejor camino para él y el mejor camino para que él pueda cumplir su propósito y el mejor camino para que él pueda llegar hacia la victoria? Porque debemos tener un corazón sensible y obediente. Pero aquí hay una palabra a la que nosotros nos acercamos con respeto y en obediencia. Y cuando decidimos obedecer la palabra de Dios, entonces creo que nuestro corazón empieza a prepararse para poder obedecer la guía de su espíritu en los momentos diferentes de nuestra vida, ya sea para evangelizar a los demás, ya sea para una decisión personal. El tema que estamos tratando hoy en Hechos capítulo 8 es de Felipe, que se acercó a una persona importante de su época. Era un eunuco etíope que era el tesorero, un funcionario de la reina de Etiopía, y estaba, dice la Biblia, sobre todos sus tesoros. Y este hombre en su carruaje, algo totalmente reservado para
ciertas personas de eminencia, porque allí no habían carruajes para todos, todos caminaban, pero los grandes personajes, como se supone era eunuco etíope, funcionario de la reina de Candace etíope, eh, era uno de ellos e iba en un carruaje y no solamente sabemos que era una persona de gran importancia porque iba en un carruaje, sino que iba leyendo un rollo de las escrituras, el libro del profeta Isaías. Y no era tan accesible la Biblia como es ahora. Eran rollos escritos a mano, era algo muy difícil de poder tener. De hecho, el saber leer ya era una característica muy poco común, pero mantener en su poder un rollo de las escrituras era algo reservado para muy pocos. Nos dice esta palabra en el versículo 29 que el Espíritu Santo guió a Felipe para acercarse al carro. O sea que él fue trasladado a un lugar con el propósito de tener este encuentro. Y allí este hombre de Dios, Felipe, pudo escuchar cómo el etíope estaba leyendo la palabra del Señor. Y, y él le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Qué interesante, ¿no? Qué importante es podernos acercar a tantas personas que hoy no entienden, ni siquiera a veces leen. ¿Qué necesidad hay en tantas personas alrededor de los cristianos que no entienden la palabra de Dios? Porque nosotros tenemos que ir a revelarle este mensaje que es un mensaje maravilloso. Y qué importante también que Felipe supo a dónde tenía que dirigirse, porque dice que el Espíritu lo guió. Vuelvo al principio de que para que el Espíritu te guíe a hacer lo correcto, tenemos que empezar a obedecer primero la palabra de Dios. Pero se ve que Felipe era una persona obediente. No digo perfecta, porque perfecto solamente es Dios, pero era una persona obediente. La pregunta en este día es, ¿seremos nosotros personas obedientes para que cuando Dios nos guíe, nosotros podamos percibirlo? ¿Somos obedientes a las cosas que conocemos para que cuando Dios nos guíe en forma específica hacia lo que no conocemos, podamos distinguir su mensaje? ¿Cómo Dios nos guía? A los obedientes a la palabra, Dios los guía a través de un consejo de algún hermano puesto en oración, de sus líderes espirituales. Dios los guía en una palabra específica que siente que le revela algo muy particular en su corazón. Dios lo guía al creyente obediente a través de las distintas circunstancias, a través de dones espirituales, a través de muchísimas cosas que el hombre y la mujer de Dios pueden recibir para no errar, para no equivocarse, para cumplir el propósito y para estar seguros de que lo que hacemos, lo hacemos porque Dios quiere que lo hagamos. Y entonces siempre todas las cosas, como dice la Biblia, dice la palabra, nos saldrán bien. Ahora, también hay que reconocer que muchas personas dicen ser guiadas por Dios, dicen que, o a lo mejor creen sinceramente, o se toman de algún deseo propio y tratan de que encontrar en la palabra algo de qué aferrarse para cumplir sus deseos propios, pero no es Dios que los está guiando. Por eso, qué bueno es que pidamos confirmación, qué bueno es que seamos humildes en los conceptos, qué bueno es que pidamos consejos, porque dice la palabra del Señor que en la multitud del consejo está la sabiduría. ¿Cuántos yerros, cuántos conflictos podríamos haber evitado si es que hubiéramos tenido la humildad
de pedir consejo y pidiendo consejo, obedeciendo a Dios, guiar nuestra vida hacia la victoria. Qué, qué profundo dolor un cristiano ve o un pastor ve cuando advierte que alguno de sus hijos espirituales está desoyendo el consejo, ignorando la guía de Dios y tomando un camino que sabemos y hemos advertido a la persona que le llevará al dolor, a la angustia y a la frustración. Y sin embargo, a pesar de que se advierte, las personas toman una actitud de rebeldía, no son obedientes a la palabra en su integridad, no se arrepienten de sus pecados en su tiempo y no son guiados por el Espíritu, son guiados por sus propias decisiones y terminan en grandes fracasos. Pero este día es un buen día para redireccionar nuestra vida y sacarla del camino hacia el fracaso para tomar el camino de Jesucristo, que es el camino de la victoria. Felipe se acercó al carro, le preguntó al eunuco si entendía lo que leía. Aquel hombre le dijo que no, estaba leyendo el libro de Isaías, le dijo que no lo entendía. Entonces, subido al carro, comenzó a explicarle el mensaje del Evangelio partiendo de la escritura que estaba leyendo. No tuvo mucho tiempo Felipe de analizar, de prepararse, de organizar su declaración hacia ese hombre tan trascendente, importante. Y eso nos habla de que el cristiano debe estar preparado siempre para con sencillez y humildad compartir el mensaje del Evangelio a partir de la revelación de Jesucristo muriendo por nuestros pecados en la cruz del Calvario, para que todo aquel que se arrepienta y crea no se pierda, tenga vida eterna, porque sus pecados son perdonados, y tenga la oportunidad, como nosotros tratamos de hacerlo, de que creyendo en la palabra, pero además obedeciendo a la palabra, el Espíritu de Dios nos guía, y como nosotros somos obedientes, el Espíritu nos guía, lo distinguimos, y entonces cuando eso sucede, no tropezamos, cuando eso sucede, nos direccionamos en forma correcta, cuando eso sucede, vamos en el camino estrecho, que es el camino de la salvación. Felipe no demoró nada en hablar de Jesucristo. Por eso nosotros tenemos que darnos cuenta de que Dios quiere seguir revelando su mensaje, nosotros somos instrumentos y cuántas personas de las que están compartiendo este mensaje, quizás en este instante o, o en algún futuro próximo, tienen personas, compañeros, vecinos, amigos, parientes, distintas relaciones, pero son personas que no conocen a Dios. Algunas tienen sus religiones, otras quizás ni siquiera tienen una religión a la que someten su espíritu. ¿Cuántas personas dependen de que nosotros podamos ser direccionados a la evangelización? Mire a sus conocidos, prepare algún testimonio personal de su relación con Dios. Sea obediente a la palabra, permita que el Espíritu lo guíe y usted será una persona que pueda esparcir el mensaje del Evangelio con autoridad. Y la experiencia es maravillosa. La experiencia de compartir a Cristo es maravillosa. La iglesia primitiva tenía ese ministerio, dice que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio.
Pero esa característica de la iglesia primitiva tiene que ser nuestra característica en todos los tiempos, en este tiempo de conflictos, de pandemias, de distintas circunstancias. No debemos detenernos en poder anunciar el mensaje de salvación. Cristo ha venido para que usted tenga vida y vida en abundancia. Y para esto es necesario que lo acepte como Salvador, que le pida perdón por sus pecados y que le prometa seguirlo y servirle. Por eso quisiera en esta oportunidad, si hay personas que aún no han descubierto una relación con Dios que les permita ser guiados por su espíritu, advertidos de los peligros y comprometidos en la evangelización, es porque no han aceptado a Jesucristo o quizás habiéndole aceptado no han seguido sus órdenes. Pero yo quiero primero orar por las personas que no han aceptado a Jesucristo. Así que si usted me escucha y es una de esas personas, le invito a repetir una oración. Yo quiero guiarlo en una oración que es escritural, es bíblica, la necesidad de aceptar a Jesucristo para que Él nos salve, la necesidad de arrepentirnos. Le invito a que lo haga y que lo haga con sinceridad en su corazón y que a partir del momento que usted acepte a Jesucristo pueda comenzar a tener un proceso en el cual, conociendo su palabra, la palabra de Dios, la Biblia, usted sepa que ese mensaje es la guía de Dios para su vida, se someta a Él y entonces Dios lo va a rescatar, lo va a guiar y Dios lo va a direccionar hacia la victoria. Por eso oremos, oremos. Repita, por favor, después de mí esta oración. Dígale a Dios así: Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra y te pido que perdones mis pecados. Acepto a Jesucristo como el Señor y el Salvador de mi vida. Y prometo seguirlo y servirle con todas las fuerzas de mi corazón. Me arrepiento de mis pecados. Dígalo nuevamente. Me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón por ellos. Gracias, Jesús. Amén. Nos repita esta oración. Yo quiero orar por usted. Padre, gracias por aquellos que han aceptado a Jesucristo a través de tu mensaje. Te pido que les ministres con tu espíritu donde ellos se encuentren. Que tu poder los toque ahora y que ellos sientan alivio en su conciencia porque tu perdón ha alcanzado su alma. Los bendigo en tu nombre. Te pido que inscribas sus nombres en el libro de la vida, que les muestres tu poder y tu gracia en el nombre de Jesús. Pero también pido por tu iglesia, Señor, por esa iglesia que tú quieres guiar. Te pido que podamos ser obedientes a tu palabra, que podamos ser susceptibles a la guía de tu espíritu, que podamos encontrarnos en las oportunidades para extender tu reino, hablando del Evangelio y de la salvación de Jesucristo. Desata las ataduras, corta las cadenas, Señor, que están limitando a tu pueblo, para poder confiar en ti, ser obediente a ti, ser guiado por ti, para alcanzar la victoria que tú has ganado por nosotros. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios para siempre. Muy bien, mis amigos y hermanos, una vez más hemos compartido este tiempo. Quiero anunciarles que ya hace un tiempo estamos reuniéndonos a las 10 de la mañana del día domingo en la Plaza Pedro del Castillo. Y bueno, es un muy buen momento, estamos muy agradecidos al Señor por haber tenido
esta posibilidad de estar juntos. El grupo de la iglesia se va nuevamente reuniendo y estamos recibiendo a personas que han llegado por primera vez a nuestra congregación a través de estos medios que estamos difundiendo el mensaje. Por eso le damos gracias al Señor. También estamos esperando a muchas personas. Oro por muchas personas que han quedado de ir, se han comunicado conmigo, que han tenido un inconveniente, otro inconveniente, o que han tenido alguna situación. Pues quiero eh, eh, dirigirme un segundo a esas personas que han querido ir a la reunión y que no han podido o no han encontrado la forma, no han sorteado la dificultad. Decida en su corazón poder participar. Hay algo que hay que romper allí para poderle dar la prioridad a aquel que merece la prioridad, porque no vamos solo a estar juntos, vamos a estar en la presencia de Dios. Y eso es lo que hace la eficacia de la iglesia, juntos y unánimes en Jesucristo. Así que esperamos a todos el domingo a las 10 de la mañana. Es breve, estamos en un lugar muy cómodo, gracias a Dios por ese lugar, a un costadito del Museo Fundacional, y allí nos reunimos y esperamos que todos puedan llegar. Así que están invitados. Y por supuesto, como siempre, tratamos de animarlos a que se suscriban al canal de YouTube, buscar en el buscador de YouTube Roberto de Urtiaga, y allí está el canal para que se suscriban y puedan compartir los mensajes de estos encuentros con la palabra de Dios. Hasta aquí nuestro mensaje, que el Señor los bendiga, espero reencontrarnos el próximo domingo, y si no podemos grabar directamente desde la plaza el mensaje, como venimos haciendo, a última hora del domingo lo vamos a nuevamente compartir para no perder este contacto con las personas de afuera de la provincia de Mendoza. Que el Señor les bendiga.